Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Territorio Futura, donde, como sabéis, nos juntamos para escuchar historias inspiradoras de emprendedores que además han tenido ese apoyo en todo su proceso de crecimiento de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante. Hoy nos acompaña Mari Carmen de España, concejala de Empleo y presidenta precisamente de la Agencia de Desarrollo Local. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y contigo hoy un caso de éxito clarísimo. Yago Sierras, CEO de Mediterranean Algae y fundador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yago? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vosotros porque, como sabéis, tenemos 15 minutitos para contar y para inspirar, como decíamos, a mucha gente que quiere emprender, que ve las dificultades, ve los obstáculos, que realmente no es fácil, pero luego es algo súper gratificante y hay ayudas, hay apoyos. Alicante está preparada para impulsar a muchos emprendedores y emprendedoras. Yago, ¿cómo fue tus inicios? Bueno, pues mis inicios en el mundo del emprendimiento, yo te diría que fueron cuando tenía aproximadamente 15, 16 años. Sería la primera vez que pasé por las oficinas de Impulsa Alicante, por la agencia. Y en ese momento yo tenía unas ideas completamente diferentes a las que ahora mismo estoy ejecutando. Pero bueno, han sido ya 14 años de aventuras y un proceso muy largo con el que ahora mismo pues estamos culminando con una empresa ya que está empezando a dar resultados a nivel internacional. Ahora hablaremos de eso, pero Mari Carmen, ¿qué pasa por vuestra cabeza cuando de repente aparece un niño de 15 años diciendo que quiere emprender? Bueno, pues no, a nosotros nos llena de orgullo porque al final es gente joven que se anima a acercarse a la administración local, que también es importante, a informarse y a saber hacia dónde tiene que ir en un momento que están en pleno pues salida de ideas, de qué hacer, hacia dónde me enfoco, y que es un momento complicado y más con esas edades que en muchas ocasiones no saben muy bien para dónde ir. Entonces pues que jóvenes como Yago, que es el caso, pues en aquel momento pensasen, oye, voy a preguntar a ver qué hay. Y bueno, y verlo ahora aquí ya con una empresa de éxito y que siguen trabajando y siguen elaborando muchos más éxitos, pues estamos súper satisfechos porque al final nosotros trabajamos para eso, para que ellos puedan usar las herramientas de la administración. ¿Y tú cómo conociste, por qué te plantas en la Agencia de Desarrollo Local a decir, oye, pues quiero emprender, ¿en qué me podéis ayudar? ¿Cómo les conoces? ¿Cómo tomas esa decisión? Pues posiblemente fuese porque a mí en mi casa me decían que yo era muy emprendedor. Entonces pues empecé a investigar en internet y entonces encontré el portal de la agencia, empecé a ver algunos programas que había entonces de emprendimiento, algunas convocatorias para algunas ayudas o subvenciones, programas específicos de acompañamiento. Y entonces pues un día decidí llamar, luego pasarme por allí y ya pues empezar a tener ese contacto para ver de qué forma me podían apoyar. ¿Qué pasa entre ese momento y el momento más post-pandemia del año 2021 cuando fundas Mediterranean Algae? Bueno, por el camino pasan muchísimas cosas. En estos 15 minutos no te lo podría contar todo, ¿no? Pero creo que voy a ir a la parte más del final, ¿no? Llega la pandemia, nos paraliza a todos. Yo tenía otro proyecto que estaba más enfocado al sector turístico. Además lo tenía en una fase todavía muy inicial y ese proyecto pues se ve totalmente paralizado. Entonces decido un poco rearmarme, ¿no? Reagrupar mis ideas, formar un equipo junto con otros emprendedores que en este caso son mis socios de Mediterranean Algae, que son Silvia Antón, una bióloga marina, Guillermo del Barco, que es biotecnólogo, y Alejandro Simón, que es acuicultor. Entre esos tres perfiles tan específicos y tan técnicos, ¿no? En lo suyo, en temas marinos, y yo que venía arrastrando como esa pasión por el mar y ese interés por las algas, pero que venía de una parte de turismo y administración de empresas que no tenía mucho que ver con las algas, pues decidimos montar el equipo y lanzarnos a la aventura.
¿Y cuál fue el apoyo inicial con Mediterranean Algae, Mari Carmen, que le prestasteis a Yago? Bueno, el inicial fue el que acudiese a nuestro punto PAE, que es el punto de atención al emprendedor, para informarles por dónde empezar, qué hacer. Nosotros en ese punto pues tenemos técnicos profesionales pues que les orientan un poco a cómo tienen que iniciar el camino, ya no solamente en el desarrollo de la idea, sino en todo el tema de documentación, cómo montar una empresa, bueno, un montón de cuestiones casi todas burocráticas que pues para ellos seguramente se les haría un mundo. Entonces todos esos inicios son muy complicados y si van solos pues mucho más. Y luego pues luego ya cuando tienen un proyecto encima de la mesa, el cómo gestionarlo, hacia dónde vamos, cómo vamos. Lo bueno que ellos tienen, que es un poco, yo creo que la filosofía de la Agencia de Desarrollo Local, es esa convivencia entre muchos sectores que son capaces de desarrollar un proyecto común. Porque sí que es verdad que pues muchos vienen con mucha ilusión, con un proyecto a lo mejor trabajado desde hace mucho tiempo, pero con poca viabilidad a lo largo del tiempo. Ellos pues tuvieron esa capacidad de juntarse entre técnicos de diferentes sectores y poder desarrollar un proyecto viable de empresa que les ha llevado hasta el día de hoy. Y bueno, pues y luego pues cuando van creciendo, pues sí que nos gusta llevar el seguimiento. Ellos la verdad es que se hicieron autosuficientes enseguida porque son jóvenes súper preparados, pero en cuanto a ubicaciones, en el contactos a lo mejor con otras administraciones u otras entidades que les pudiesen ayudar a desarrollar en ese momento pues el proyecto que tuviesen encima de la mesa, sobre todo es eso, el ir de la mano con ellos para que puedan evolucionar y que el proyecto de empresa sea viable a largo plazo, que es lo que nos interesa. Y bueno, pues muy contentos porque ya están establecidos, están tanto en el vivero de Industrial Príncipe Felipe del Ayuntamiento como en el Parque Científico de la Universidad. También habéis estado tocando en el puerto de Alicante, con lo cual son un caso de éxito total, obedientes, que han sabido ir por el camino correcto. Pero bueno, yo tengo que decir que ellos de verdad que son pues, chavales y súper preparados que también han sabido tener esa responsabilidad y ir pasito a paso y asentando bien pues, todo lo que iban haciendo y eso les ha llevado a estar donde están, ¿no? Yago, y qué importante es bueno, pues ese acompañamiento, porque bueno, como emprendedor conocerás a muchos emprendedores y sabes que hay un error muy común entre los que decidimos emprender, pensar que lo podemos hacer todos solos y claro, los errores se multiplican por 1000 y sí, te haces un máster en meter la pata, pero te das cuenta después, cuando fíjate que tienes ahí un servicio tan completo que te acompaña y esto para mí es muy importante comunicarlo a la gente que nos está viendo, ¿no? Que no lo hagan solos, que se dejen ayudar. Sí, eso es algo que en nuestro caso lo supimos ver desde el primer momento y por eso también intentamos buscar el apoyo de la agencia desde el día 1. Y de hecho, para un proyecto que requería mucha investigación como era el nuestro desde el principio, pues también la investigación requiere también de financiación. Y en esos primeros pasos, pues muchas veces estás en un momento que se llama pre-semilla, donde ni siquiera no eres más que un PowerPoint, tienes una idea feliz y en muchos casos no se sabe si esa idea pues vas a poder llevarla a cabo, si es viable, si tiene mercado, en fin, las dudas son por absolutamente todo, ¿no? Y ahí nos encontramos con una oportunidad, que era un programa de la agencia, que eran los microcréditos que financiaba Rotary Club de Alicante. Entonces conseguimos aplicar y fuimos seleccionados para conseguir ese crédito, que bueno, oye, era un crédito, pero era un crédito que si luego pues el proyecto salía mal, pues era un riesgo, ¿no? que corrían ellos junto con la agencia, ¿no? Y ese fue nuestro primer préstamo y al año y pico lo devolvimos, conseguimos ese crédito aprovecharlo para dar esos primeros pasitos y empezamos a girar esa bola de nieve, que al principio pues era una bolita muy pequeña y se ha ido construyendo cada vez
más grande. Y luego también, muy importante, financiación, pero también un lugar donde establecerse, ¿no? Y donde poder investigar y llevar a cabo su actividad. Sí, bueno, el tema de la financiación es fundamental. Esto, como veis, va por fases y además es a largo plazo. Pues ellos pues, consiguen desarrollar el proyecto y luego viene pues, la fase fundamental, que es cómo desarrollamos el proyecto. Y bueno, nosotros en la agencia trabajamos varias líneas de financiación. Una de ellas, que es la que ellos aprovecharon, fue el de los microcréditos del Rotary Club de Alicante. Pero bueno, contamos con otras líneas también para que los emprendedores o las startups que quieran pues impulsar sus proyectos puedan hacerlo también. Y luego, pues, cuando se hacen ya de la casa, como yo digo, empiezan a participar y a conocer mucho más el abanico de programación que tenemos. Ellos han participado, por ejemplo, en el programa YAM, que vino financiado por la Generalitat Valenciana, y bueno, pues ganaron el programa ese año. Y de ahí pues han ido sumando y hilando un programa detrás de otro. Ahora los tenemos también dentro de los Community Partners de Alicante Futura, dentro de toda esa estrategia, junto con muchísimos emprendedores, empresas y entidades que poco a poco vamos generando ese ecosistema innovador en la ciudad, gracias a emprendedores como Yago y Mediterránea Algae, y como el resto del ecosistema emprendedor que tenemos en la ciudad de Alicante. Así que son muchas patas las que se trabajan desde la Agencia Local de Desarrollo. Ellos son un claro ejemplo de que han sabido desde el inicio hasta el final hacer todo ese recorrido y aprovechar todas esas herramientas que les damos desde el Ayuntamiento de Alicante y la Agencia de Desarrollo para crear la empresa que tienen ahora. Y bueno, y nosotros encantados y orgullosos de que sea así. Y bueno, intentaremos que se queden en Alicante y se instalen aquí, se desarrollen aquí, y bueno, y que sean un espejo para otros, que eso también es muy importante, que puedan servir de ejemplo para otros emprendedores, para otros jóvenes, que sí que se puede, que hay herramientas, tienes que tocar a las puertas, y una vez lo haces, pues van a contar con un montón de profesionales y de servicios que se ponen a su disposición para que puedan conseguir su objetivo. Ahí con ese programa me ha venido una anécdota recordando, creo que fue en el año 2022, justo 6 o 8 meses después de fundar la empresa. Y es que bueno, había en ese programa un mentor que se llama Pedro, que ahora creo que está con otros proyectos, y estuvimos con él un día allí en las oficinas por la tarde, que ya estaba la agencia, bueno, entramos cuando ya era horario ya casi de cierre, y nos pasamos como 4 horas y media con él, con una pizarra enorme, allí esbozando, que salimos a las 7, 8 de la tarde, que yo pensaba, ostras, esto para ser un edificio público, ¿no? Esto es algo bastante raro, ¿no? Que te ofrezcan la posibilidad, ¿no? Y que se presten a volcarse, a decir, bueno, fuera del horario, ¿no? Estamos aquí, vamos a ayudaros, lo sacamos esto como sea. Es algo en lo que coinciden, fíjate, muchos de los emprendedores que están pasando por aquí, en que al final no se trata solo de acompañar o de abrir esa puerta, sino que al final el equipo de la agencia termina por formar parte también de vuestro equipo. Es una pieza más de vuestro equipo, y así se implican pues tanto los técnicos que han ido pasando por aquí como así lo constatan los emprendedores. Yago, ¿en qué punto está Mediterránea Algae en este momento? Pues estamos en plena fase de expansión nacional ahora mismo. Hemos conseguido, bueno, la empresa ha ido pivotando poco a poco hacia una parte cada vez más tecnológica. Nosotros empezamos cultivando algas, y ahora las algas son para remediar y regenerar los puertos y las marinas. Entonces ahí la empresa ha pegado un subidón increíble. Estamos en más de 30 puertos y marinas por toda la cuenca mediterránea y algunos puntos del Atlántico, incluso Canarias. Estamos durante este verano ya instalando esos dispositivos de monitorización de la calidad del agua en tiempo real, con el cual les estamos ayudando a puertos y marinas a controlar qué está ocurriendo en sus aguas y a cerciorarse de que pues, el impacto que genera esa actividad no es tan mala para el medio ambiente. Y luego, con el puerto de Alicante, hemos conseguido completar un piloto de 12 meses en el cual hemos
limpiado y hemos regenerado más de 25 millones de litros de agua. Hemos absorbido aproximadamente el 60% de los contaminantes y ahora vamos a empezar a replicarlo en otros puertos de España. O sea que estamos en expansión. ¿Orgullosa? Que estamos, vamos, felices, que sigan. Bueno, pues nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer teneros hoy aquí a los dos. Creo que Yago, esa combinación Yago-Mari Carmen de hoy es el ejemplo de que sí se puede, como decía, se puede hacer, se puede conseguir, pero efectivamente tocando a las puertas adecuadas, y sin duda la Agencia de Desarrollo Local es esa primera puerta a la que hay que tocar si queremos llegar más lejos y antes de lo que llegaríamos si lo hiciéramos solos. Muchísimas gracias, enhorabuena Yago, Mari Carmen, enhorabuena también a vosotros también. Nosotros. Y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.